Listo, vamos a intentar grabar. Dice la lección, hermanos, hay otra historia clave, hermanos, del Antiguo Testamento, a la que Pedro, el apóstol Pedro, ¿no, hermanos? Hace referencia al describir, hermanos, los acontecimientos de los últimos días. Pedro está hablando de nuestros últimos días, de lo que estamos viendo ahora, hermanos. ¿Y de qué cosa hace recuerdo, hermanos? Él hace comparación con la destrucción, pues, de Sodoma y Gomorra, hermanos. Las ciudades de las llanuras, hermanos. ¿Ciudades de dónde? De las llanuras. Generalmente una persona va a la ciudad, ¿no es cierto? Porque en la ciudad piensa que hay trabajo, de repente no sé, pero, pero las ciudades, hermanos, también son las que se pervierten, ¿no? Las ciudades. Y de partida, ¿no? Los juicios de Dios, las plagas van a caer en primer lugar a las ciudades, ¿no? Y en su debido momento habrá que salir, dice la palabra del Señor, ¿no? En su debido momento, ¿no? Bueno, las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, ¿no? Se han hecho pues legendarias, ¿no? Por su maldad. Y se convirtieron pues en el primer ejemplo, hermanos, de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. Como hemos visto el video, hermanos, realmente pues eso es lo que Dios está diciéndonos en su palabra. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, ¿no? 2, 4, 11, Judas también vamos a ver, los versos 5 al 8, Ezequiel, y vamos a poner atención, hermanos, a todos Ujú. los detalles, dice, ¿no? Si alguien quiere preguntar, creo, a ver, sí, Ah, Haciendo lectura, no ahora, sino siempre, ¿no? Desde que tuve la palabra de Dios en mi mano, esta historia, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Antes el hermano Marcelino dijo eh, que Dios siempre anticipa y pareciera que no lo anticipó Dios a Sodoma y Gomorra, ¿no? Simplemente llegaron y rápido ha sido la ejecución, castigo, ¿no? Pero claro, Dios siempre anticipa antes de actuar, ¿no? Esta vez no lo sé. mm, Seguro ahora vamos a descubrir totalmente, hermano. muy bien, gracias, hermano Raúl. Hermano, justo puedo decir algo respecto a eso. Sí, 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 participa, hermano, participa, Sí, hermano. hermano Raúl, bueno, si bien es cierto, aquí en la Biblia no aparece una amonestación anterior, así como se hizo, por ejemplo, en Nínive, que se les advirtió que iban a ser destruidos. Por ejemplo, ellos tenían a Lot viviendo entre ellos, y Lot era un hijo de Dios, y si bien es cierto, a lo mejor claramente se equivocó al ir a ese lugar, ellos veían la actitud y la forma de ser de Lot, porque le dicen, o sea, ¿quién eres tú que viniste a vivir como un extraño entre nosotros? O sea, lo que hacía Lot en comparación a lo que hacían allí en Sodoma y Gomorra, debería haber sido una advertencia para ellos cómo debían ser. El Señor nos dice a nosotros mismos, nosotros somos cartas abiertas para el mundo, es decir, el mundo puede conocer a Dios a través nuestro. O sea, no pueden decir que no le conocieron, no pueden decir que realmente era lo correcto, o sea, que no sabían lo que era correcto o no, porque tenían una carta viviente ahí que demostraba en su forma de vivir cómo era amar a Dios. Entonces, Dios siempre pone a alguien para que nosotros conozcamos la verdad. No va a haber quien no sepa de Él antes de morir, porque Dios juzgará con justicia. Y si Dios no nos advirtiera o si Dios no nos mostrara lo que Él quiere para nuestra vida, eh, sería un Dios injusto. Y, y Dios no lo es. Muy bien, gracias, hermana Mónica, está dando Alberto, respuesta a la inquietud de nuestro hermano Raúl. Sí, antes, hermano, un detalle importante, ¿no? Lot, hermanos,
aunque era pues una persona que vino ya a esa ciudad establecida, porque era pues donde fluye leche y miel realmente ese lugar, ¿no? Ahí había de todo, hermanos, ¿no? Una prosperidad, ¿no? Tremenda. Pero vamos a ver cuál era el pecado después. Este, hermanos, Lot parece que era el gobernador, o sea, la máxima autoridad de Sodoma y Gomorra, porque los que se sentaban a la puerta, así, eran pues las máximas autoridades. Lo habrán nombrado pues como una máxima autoridad. Entonces, y cuando vinieron los dos ángeles, ahí está más que suficiente, ¿no? Ya, como dice nuestra hermana, pues era una luz este Lot, porque él vivía conforme a la voluntad de Dios y la gente le veía pues a él. Pero llegó un momento en que ellos tomaron su decisión, ¿no? Ya para la condenación, ¿no? Respecto de que querían abusar sexualmente de los dos varones que eran ángeles, ¿no? Y realmente, a pesar que estaban ciegos, porque la ceguera, pues, fue hecho por los ángeles para estos hombres, y buscaban a un ciegos, o sea, su corazón era completamente malo, aunque estaban ciegos, buscaban hacerlo malo. Entonces estaban, pues, habían elegido, realmente se habían pervertido completamente. Depravados. Muy bien. Ahora sí, hermano Marcelino. Hermano, Sí, sí. Antes Marcelino y después usted, hermanito. ya Ya, hermanita linda. ya. Mira, recordemos que Dios envió 3 ángeles y uno de los ángeles se quedó con Abraham hasta el último momento y Abraham rogando por, por todo Sodoma y Gomorra, no solamente por su sobrino, porque ni una sola palabra habló sobre su sobrino, sino por todo el pueblo. Ahora, vislumbres tenemos de que habían 3 personas también en ese valle. El rey de Salem, Melquisedec, era famoso y Abraham mismo donde pasaba allí levantaba un altar. Todo ese pueblo sabía que había un Dios a quien adorar. Y por último, Lot se sentaba en el lugar de los jueces, en la puerta de la ciudad donde se hacía juicio. Quiere decir que era, como ese hermano justo, una persona importante y todo el pueblo sabía, pero hasta el último, este último personaje les rogó que no hicieran tal vileza. He aquí tengo a mis 3 hijas, a mis hijas que no han conocido varón. Sacaré a ella, hagan de ustedes lo que quieran. Pero los hombres estaban enceguecidos, dijo, estaban por destruir a su casa, ¿no? Te haremos a ti más mal que a ellos. Entonces se cerró el tiempo de gracia para ellos, porque el ángel salió y cerró la puerta. Siempre hubo alguien que los amonestara al pueblo antes de hacer los juicios. Ujú. Muy bien, muy bien. Participa, hermano. No sé quién quería participar. Ya hermano, sí. Participa, hermano. Gracias hermano, muy buenos días con todos. Sí, interesante la intervención de tu hermana Mónica y tu hermano que acaba de terminar su intervención. Solamente un detalle. Aparte de que Sodoma y Gomorra, pues, no ha sido anticipado, como decía un hermano anterior, el momento, había un personaje que intercedió, ¿no? Entonces, ¿por qué intercedió para que no sea destruido? Pues este es Abraham, hasta que llegó al punto de buscar hasta 10 justos y no encontró, ¿no? 10 justos, solamente estaba la familia de Lot, ni llegaban a los 5. Entonces, aquí hay una cosa muy importante. Si Sodoma y Gomorra era un pueblo, ¿a quién tenía por vecino? Tenía por vecino, pues, aparte de lo que ha mencionado nuestro hermano, a los reyes de Selem y todos ellos, aparte tenía vecino a Abraham. Abraham no era pues un personaje cualquiera en ese tiempo, también era un personaje millonario, un personaje que tenía en su tiempo poder en su momento, ¿no? En la tierra, porque tenía cantidad de animales y todo. Me imagino que los que vivían en Sodoma y Gomorra, cuando cruzaban por el vecino Abraham,
conocía quién era Abraham, un hombre justo, un hombre leal, un hombre que cuando vendía sus mercaderías, no engañaba a la gente, no cobraba sobrepeso, no cobraba de más. Entonces era un hombre justo que todos los que vivían en Sodoma conocían pues quién era Abraham. Y ese mismo hecho, como dijo nuestra hermana Mónica, hacía pues diferencia, hacía su testimonio muy diferente a los demás, ¿no? Entonces, todos comentarían ahí, hoy tenemos un vecino que es leal, es un justo, y ese adora a un Dios. Entonces, todos conocían quién era Abraham, y por lo hecho que Sodoma y Gomorra, pues no, aparte de que daba un buen testimonio a Abraham como vecino, ellos se comportaban a una depredación pues sexual, humana, social, depravada, ¿no? Que hasta vivían con animales y todo eso, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba ese dando la contra al buen testimonio de Abraham? Entonces, pues que los ángeles cuando bajan, ¿no? Y como usted hace un momento decía, que esos tres ángeles pues van a dar alerta a que Sodoma y Gomorra se arrepienta, mas no ellos pues comienzan a querer violentar, a cometer cosas inhumanas contra estos ángeles, hasta que Lot pues ofrece a sus hijas, ¿no? Vemos entonces ahí la anticipación, el arrepentimiento, las oportunidades que nos da Dios a pesar que caímos en el más profundo de los pecados, a pesar que uno se revuelque en el pecado, Dios nos da oportunidad de arrepentimiento, no tal vez con ángeles literales que nos envían. Usted puede ser un ángel, yo puedo ser un ángel, todos los que estamos aquí en la sala podemos ser un ángel de dar oportunidad a otros a la salvación. Y no olvidemos, hermanos queridos, que Dios quiere que todos nos salvemos, no uno, sino todos. Gracias, hermano, por la atención. Muy bien, sí, hermano, sí, pues entonces llevándolo aplicándolo pues a nuestras propias vidas, hermanos, pensemos, a ver, ¿nos está advirtiendo Dios o no? ¿Nos ha advertido o no? ¿Desde cuándo nos está advirtiendo el Señor a nosotros? O sea, el asunto es ese, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque lo demás estamos tratando de aclarar, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿no? De nuestro hermano, de que realmente, pues ellos, así como nosotros, yo lo que veo es, ¿no? Día tras día nos está advirtiendo, día tras día, hermanos, no se cansa y tiene paciencia. Yo pienso eso que a todos nosotros, de una u otra forma, siempre nos hace llamados, porque nosotros tal vez vivimos en peor situación de los de Sodoma y Gomorra, como así vivían el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vivía en peor condición de Sodoma y Gomorra. Perdón todavía podría haber para Sodoma y Gomorra, pero para su pueblo que conocía el pueblo de Dios. O sea, perdón podría haber para la gente de afuera, pero para la iglesia que nosotros estamos estudiando y conociendo y que estamos haciendo peores cosas de lo que hacía Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, ¿a qué condición estamos llegando? ¿A qué situación estamos llegando, hermanos? Más o menos la lección va en esa dirección, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, algunos detalles, como dice aquí, hay que ver detalles. En realidad, ¿qué es lo que surgió? ¿Cuáles fueron las causas de repente, ¿no? Para que se comportaran de esa manera los de Sodoma y Gomorra, hermanos. Por eso la pregunta que dice aquí, hermanos, no, nos está diciendo, pon atención a todos los detalles. ¿Cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron pues en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual del mundo? Lo que estamos haciendo, ¿no? Veamos entonces, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, veamos segunda de Pedro 2, 4 al 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, Dios es justo, ¿no? Y había ángeles que también han pecado, ángeles. Miren, los ángeles también han tomado su decisión, como son libres, así como nosotros somos libres, tenemos libre albedrío, todo ser creado tiene libertad, y los ángeles pues pecaron también, pero Dios no les perdonó a los ángeles, dice, sino que arrojándolos al infierno, hermanos. Ahora la pregunta puede ser, pero ¿qué cosa es el infierno? Eso también, hermanos, hay que aclarar, ¿no?
infierno se repite varias veces en la Biblia lo que es el infierno, hermanos. No es un lugar como creo que Dante Alighieri, un hombre, ¿no?, del pasado, que hace sus dibujos y todo ello, ¿no? Y hay una referencia de que es un lugar de sufrimiento eterno, ¿no? Donde te estás quemándote eternamente, estás sufriendo. No es eso lo que la Biblia enseña. El infierno, hermanos, para la Biblia es el panteón, el cementerio, donde se lleva a los muertos a enterrar. A eso le llama infierno. Ahí en el griego, en el hebreo, también, hermanos, más o menos hace ver de esa manera. Por otra Eh, parte, acá está diciendo el infierno. Dice aquí, arrojándolos al infierno. Aquí, ¿qué significa ese infierno? Acá dice, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces está haciendo Bueno, alusión al infierno como prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No es que uno está quemándose eternamente, no así, haciendo sufrir, no. Entonces, sí, hermano, preguntas o algún comentario. hermano, el juicio lo vemos a Sodoma y Gomorra y hace ratito en la ilustración que usted lo presentó, ese es el juicio, hermano, que ha pasado y lo será también ahora más adelante, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, en el libro de Judas, vamos a leer también eso, dicen, ¿no? De que el fuego eterno cayó sobre Sodoma y Gomorra. Entonces uno puede pensar, pues, ay, los sodomitas, los de Gomorra están sufriendo, están quemándose. No, estamos viendo ahí literalmente, estamos viendo lo que ahorita es Sodoma y Gomorra. Ceniza, ceniza. Cayó, pues eso los quemó y ya está ceniza, hermanos, ahora está ceniza. No es que están sufriendo ahí quemándose, no, no, a veces ese concepto se da, hermanos, equivocado de que Dios está haciendo sufrir a la gente. No, entonces eso tenemos que también comprender, hermanos, muy importante eso, hermanos, y vamos a continuar acá. Dice, eh, estos ángeles que han pecado también, dice, están en el infierno, o sea, infierno aquí está haciendo prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿no? Sino que guardó a Noé, está hablando de Noé, hermanos, del tiempo antediluviano, ¿no? Se salvó, Noé es pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo pues el diluvio sobre el mundo de los impíos, hermanos. Y si condenó por destrucción, ahí está, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermanos, destruyó, reduciéndolas a ceniza. Ahí está, hermanos, el video que hemos visto también. Ceniza está pues ahí, ¿no? Sodoma y Gomorra ahora es ceniza. Una ciudad, vamos a pensar, como Estados Unidos, no sé, la mejor ciudad del mundo, imagínate. Y se convierte en ceniza, pues así, no hay nada, hermanos. Las casas así están ahí, pero están quemadas, pues, ¿no? Es cenizas, tú lo agarras, ya se deshace. Y poniéndolas, pues, de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Eso es lo que nos está advirtiendo ahora a nosotros, para no decir después, ah, nadie me ha advertido a mí, no ha venido. Hay que, a través de la Biblia nos está advirtiendo, dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Tal vez podríamos estar viviendo impíamente, entonces es un llamado de atención para dejar esa vida impía, o sea, de pecado, ¿no? Y libró pues al justo Lot, ahí está diciendo la palabra de Dios. ¿Quién era Lot? Era un hombre justo. ¿Por qué? Porque él pues vivía, según lo que califica a Dios, ¿no? Justo porque es justificado Lot, porque él, su mente, su voluntad, todo, ¿no? Era pues hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hacer, obedecer los mandatos de Dios. Lot, sobrino de Abraham, pues, ¿no? Ya, y él sabía, ¿no? Cómo debía vivir un hijo de Dios. Dice el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Esta ciudad ya se convirtió en gente malvada, pues conducta de los malvados, dice, ¿no? Porque este justo que moraba entre ellos
miren hermanos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si estamos viviendo en una ciudad, hermanos, estamos viviendo pues en medio de eso, ¿no es cierto? Como dice Lot, en medio de gente que puede estar malvada, conducta malvada, de los malvados, eh, y uno está tal vez viendo, afligiéndose cada día, como dice su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Si tú miras por el noticiero, todos los días muerte, corrupción, asesinato, todo eso es, ¿no? Y dice aquí, ¿sabe el Señor pues librar de tentación a los piadosos? Y si somos piadosos, ¿no? Entonces, hermano, sabe librar de tentación, nos libra y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Está diciéndonos, así como a los ángeles que han pecado, los ha reservado ahí en el infierno, o sea, en lugares para el día del juicio. Entonces aquí, hermanos, también sabe Dios, si nosotros vamos a seguir viendo injustos, entonces, pues, dice, ¿no? Dios está reservando para ser castigado en el día del juicio. Bueno, son decisiones nuestras, pues, no que elegimos. No es que Dios se parcializa, es imparcial, hermanos. Respeta nuestras decisiones. Y mayormente dice a aquellos que, siguiendo la carne, aquí ya viene, hermanos, el problema. Y esto es importante que sepamos, hermanos, por dónde el hombre empieza a caer, hermanos, por la carne, por la carne. ¿Ah? O sea, estoy diciendo porque nuestra naturaleza carnal, no, o sea, el enemigo, el diablo, sabe, ¿no? Que si la carne se corrompe, hermanos, ya fuimos, pues, ¿no? Y eso es lo que busca a través de todos los medios de comunicación, corrompernos. Y entonces, a la carne, hermanos. O sea, aquí dice, andan en concupiscencias. Ahí está, hermanos. ¿Ah? Andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. La concupiscencia, habíamos visto, hermanos, qué cosa es esos malos deseos que hay en nosotros por herencia y también por adquirir, pues no, en el mundo, viendo, leyendo, escuchando. Entonces se graba malos hábitos en nosotros y hay esa tendencia como un drogadicto necesita de droga, piensa que sin droga no va a vivir, o el alcohólico de igual manera, entonces están viendo cosas así o haciendo cosas, pensamos que si dejamos de hacer eso no vamos a vivir. Entonces son hábitos, pues, los que se adquiere, es la concupiscencia, y hace de que esa gente, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, y ya pues, esos sus deseos concupiscentes, carnales sobre todo, hermanos, los llevaron pues ya a corromperse completamente, ¿no? Ya no, Hermano, ellos no pensaban ya en arrepentirse. Podía alguien de repente arrepentirse en ese momento, no sé, pero el asunto no había pues eso, hermanos. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? a ver, vamos una vista panorámica, hermano. Donde estaba Adán y Eva era lindo y precioso, un jardín bonito. Ahora lo vemos polvo, Sodoma y Gomorra, que también habrá sido igualito, como leche y miel fluía y era así bonito. Ahora lo vemos a Sodoma y Gomorra escarbando, ¿qué? Ceniza, ceniza, ceniza. Cuando vamos a la playa, escarbamos arena, 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 escarba, sigue siendo arena, sigue siendo arena. En este caso, sigue siendo ceniza, ceniza. Como Dios lo convirtió, algo similar también será aquel tiempo cuando Dios venga por tercera vez y luego esa, esa ceniza que lo vemos hace rato, también será nuevamente una tierra lindo y jardín que Dios lo hará, ¿no? Entonces estamos viendo una vista panorámica a distancia, cómo ha de ser el plan de Dios, la organización de Dios, el orden de Dios, cómo será eso. Hay que pensar. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Entonces continúa, hermanos, leyendo la Biblia. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío.
desprecian, o sea, no hay respeto, pues, hermanos, ese es eso. Atrevidos y contumaces, dicen, ¿no? O sea, duros, tercos, ¿no? Es atrevidos. No temen decir mal de las potestades superiores, o sea, hablar mal de las potestades superiores. Hay potestades superiores, los ángeles de Dios, los que están trabajando por nosotros, como también las potestades superiores, ángeles caídos también, ¿no? Que merecen pues su respeto también porque son creación de Dios, aunque han elegido el mal. No, no podemos nosotros, o sea, dice aquí, ser atrevidos, no temen decir mal de las potestades superiores, eh, aunque tenemos autoridades también que podrían ser esas potestades, buenas o malas, bueno, merecen su respeto también, aunque deciden entrar en la corrupción o hacer cosas así, ¿no? Pero ahí están, son puestos por Dios también como autoridades para que hagan claro lo correcto, no lo malo, por lo que son libres a veces en las cosas malas en este mundo. Mientras que los ángeles, hermanos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. O sea, no deberíamos maldecir a nadie, hermanos, ¿no? Ni siquiera a las potestades malas, ¿no? Caídas, ¿no? A nadie, ni a las autoridades porque sean malas, ¿no? No, no, no. Entonces, los ángeles mismos no pronuncian juicio de maldición contra ellas, dice, delante del Señor. O sea, hay que tener cuidado, hermanos, ¿no? Y en Judas, versículos 5 y 8, porque es un solo capítulo, dice, mas quiero recordaros, ¿qué cosa quiere recordarnos aquí Judas? Judas, un discípulo también del Señor Jesucristo, pues no, Judas, no es el Judas que se ahorcó, es otro Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, dice, ¿no? ¿Qué cosa hemos sabido? Dice, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después, dice, destruyó pues a los que no creyeron. Ahí está, hermanos, también haciendo alusión al mismo pueblo de Israel que salió de Egipto, Dios lo sacó, pero no creyeron, pues, hermanos, no quisieron entrar en la Canaán terrenal, no creyeron en Dios. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Los destruyó. Y eso también sabemos porque esa generación quedó pues, 40 años en el desierto hasta que muera. Y la nueva generación es la que entró en la Canaán terrenal, y Josué y también Josué y quien otro Caleb, ¿no? Caleb. Ellos sí creían, dos nomás que creyeron de toda esa generación. Y miren, dice ahí, destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Acá Judas también está diciendo, no inspirado por Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿ah? O sea, pecaron, ¿no? Sino que abandonaron su propia morada, hermanos, los ha guardado bajo oscuridad. A eso se le llama infierno también, ¿no? El panteón también, infierno, cementerio, ¿no? En prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces habrá un juicio gran día y entonces ahí recibirán la sentencia, ¿no? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Aquí ya está diciendo como Sodoma y Gomorra, el juicio será así, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, otra vez hermanos la palabra fornicado, empezando por eso de la concupiscencia, la carne, ¿no? Deseos carnales. Ahí es donde el enemigo ataca mayormente. Y la fornicación también hemos visto que en forma simbólica es de ser infiel a Dios, pues hermanos, ¿no? Porque el fiel no fornica, no se prostituye, sino fiel a su marido. La mujer que fornica se va pues, con otros hombres. Bueno, la figura es así. Espiritualmente hablando es de que si somos fieles a Dios, es que guardamos todos los mandamientos de Dios, todo lo que dice, eso se llama fiel a Dios. Pero cuando uno empieza a desobedecer y hacer lo que quiere, entonces fornicaria se prostituye, ¿no? Eso espiritualmente hablando. Habiendo fornicado e ido en pos, dice, de vicios contra naturaleza, y aquí está hablando, hermanos, de lo que hoy en día es. Hermanos, no sé si en Listo. Sodoma, termino, hermana, ya, para que pase. Hermanos,
en el tiempo de Sodoma y Gomorra, no sé si como ahora es, de repente estamos peor ya que Sodoma y Gomorra ahora. ¿Por qué? Porque han puesto dentro de las leyes, ¿no es cierto?, de los países, sobre todo adelantados, como en Estados Unidos, en sus estados y otros países supuestamente adelantados, hermanos, y han puesto esto, ¿no?, como alabanza, como gloria, justamente estos vicios contra naturaleza. ¿Qué es contra naturaleza? Lo natural es que se case el hombre con la mujer. El uso sexual normal tiene que ser dentro del matrimonio entre un varón y una mujer, pero contra naturaleza es de que tenga el uso no correcto, pues hermanos, ¿no? Incluso en la pareja misma que tengan, entonces, el uso correcto de la relación sexual, pues, y contra naturaleza ya es hacer otras formas, como es natural y común en este mundo que lo presenta así. Incluso, hermano, decía, hay gente que está así haciendo con sus pancartas, no creo, orgullo gay, le llamo LGTB, no sé qué tantos nombres tiene. O sea, eso es contra naturaleza, que tenga relación sexual entre un hombre con un hombre, o mujer con mujer, o con los animales. Eso es contra naturaleza, no es de acuerdo a las leyes de Dios que ha impuesto, sino contra naturaleza. Y eso es una gloria de esos países adelantados, ¿no? Como Estados Unidos y no sé, los países que nos rodean también aquí al Perú, creo que también están en eso, ¿no? Entonces, y así, hermanos, o sea, así peor que en Sodoma y Gomorra estamos viviendo, hermanos, ¿no? Fueron puestas, por ejemplo, y ahí dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, la consecuencia está, el juicio, hermanos, el castigo del fuego eterno. Cuando dice fuego eterno, miren, la Biblia está diciendo fuego eterno. Ahora, eso está hablando de Sodoma y Gomorra, fuego eterno. Y ahorita estamos viendo en qué ha quedado Sodoma y Gomorra, ceniza. El fuego eterno ha caído. Entonces, cuando dice fuego eterno, varios pasajes hablan, no es que está quemándose los de Sodoma, están quemándose, están gritando de dolor, así. No, no es así. ¿No? Esa es una equivocación, ¿no? O sea, mala información, el enemigo trata de hacer ver que Dios es así cruel, no, no, no. El fuego eterno es por las consecuencias que son eternas, ya no hay Sodoma, ¿no? Y Gomorra de ceniza. Sí, hermana, quería preguntar seguramente algo. Bueno, quería acotar algo. Sodoma y Gomorra fueron, buenos días primeramente, hermanitos. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su extrema maldad y perversión, ¿no? Así como usted está hablando, ¿no? Realmente hoy en día también eh, el mundo, ¿no? Vemos cómo es su comportamiento. Igualmente que Sodoma y Gomorra, ¿no? Acá en Génesis 18:20 nos dice Dios, ¿no? El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y su pecado se ha agravado en extremo. Esto nos indica que el pecado no era ocasional o individual, sino colectivo y persistente, ¿no? La inmoralidad sexual extrema en Génesis 19, ¿no? Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, los hombres del pueblo quieren abusar sexualmente de ellos. Esto revela una cultura desbordante por la lujuria y la violencia. Falta de justicia y compasión. El profeta Ezequiel 16:49, 50 también describe, ¿no?, el pecado de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Es decir, no solo había pecados sexuales, sino orgullo, egoísmo, injusticia social y desprecio por los pobres. No había justo en la ciudad.
Abraham intercede por Sodoma y pregunta si Dios la destruiría si hubiera 50, luego 45, 40, hasta Dios 10 justos. Dios promete no destruirla si encuentra 10 justos, pero ni siquiera eso se halló, así que fue destruida, ¿no? Eso está en Génesis 18:32. También podemos preguntar, ¿no? ¿Qué otras ciudades fueron destruidas? Además de Sodoma y Gomorra. También se mencionan a Adma y Zeboín como parte de las ciudades de la llanura. En Deuteronomios 29-23, esas también fueron destruidas en el mismo juicio divino. ¿Qué nos advierte hoy esta historia? Que Dios es justo y paciente, pero ignora el pecado para siempre. Dios da oportunidades de arrepentimiento, pero hay un límite. El juicio no solo es para la inmoralidad sexual, sino también por la injusticia, la indiferencia al necesitado y el orgullo. Nos llama a vivir con rectitud, misericordia y temor de Dios. Jesús usó el ejemplo de Sodoma como advertencia para nuestras generaciones. En Lucas 17, 28, 30, Jesús dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén, hermanito, amén. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, en lo que leyó está tomando nota, ¿no? De que las causas, hermanos, miren, no sé si están viendo este detalle. Una de las causas, ¿no? Para que llegara el ser humano así a esa condición. ¿Qué cosa había sido, hermanos? Abundancia de pan. O sea, o sea, a veces pensamos en una bendición que tenga bastante riqueza o comida y tal. No, en realidad eso se ha convertido en una maldición. Tener cosas, hermanos, hartas cosas y abundancia de pan, hermanos, eso se ha convertido en maldición, los han convertido pues en sodomistas. Abundancia de pan es una causa, hermanos. Comemos demasiado tenso hasta para botar la comida. Esa es una de las causas de que uno se convierte en eso. Y la otra causa dice la ociosidad. La ociosidad, uno no está ocupado, ¿no? Haciendo las cosas, sino está ocioso. Y cuando uno está ocioso, prende la tele, está ahí chateando, mirando el Facebook. Esa es la causa, ¿no? Para haberse convertido en sodomitas, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo la Biblia. Abundancia de pan, la ociosidad, no sé, otra palabrita más dijo, no, Este pero está bueno, en así es. Ezequiel 16, Ah, 49, 50. ya, vamos a leer eso ya. Hermanos, entonces continúo por el tiempo, ya. Dice aquí, entonces, hermanos, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores no mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablando acá, Judas, hermanos, inspirado por Dios, por supuesto, está hablando de la iglesia de hoy día, que dentro de la iglesia también hay soñadores que están mancillando la carne, ¿no? Mancillando, o sea, pervirtiéndolo, pues pervirtiendo. Ya no es natural, sino antinatural, no, mancillan la carne, rechazan la autoridad, no respetan la autoridad también hoy en día en la iglesia. Blasfeman de las potestades superiores, no tienen temor, no son tercos y todo, atrevidos, ¿no? Entonces no hay respeto para nadie, ¿no? Entonces ahora dentro de la iglesia, está hablando así, hermanos, para la iglesia, dentro de la iglesia que está viendo estas cosas. Es un llamado de atención para nosotros que estamos en esta sala también, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. Ezequiel 16, 46 a 50, justamente ahí dice, ¿no? El pueblo, hermanos, de Judá, el pueblo de Dios, tenía pues en la parte superior a Samaria, en el norte, y en la parte inferior estaba Sodoma y Gomorra. Eran como hermanas, pues, ¿no? De Judá, Samaria y también Sodoma y Gomorra. Por eso dice,
Tu hermana mayor es Samaria, le dice, ¿no? A su pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Ella y sus hijos que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma y con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos. Mira lo que está diciendo, hermanos. Ni aún anduviste en sus caminos. ¿Qué hacían pues los de Sodoma? ¿Qué hacían los de Samaria, hermanos? Imagínense, ya, hablando acerca de una mujer, ya es la ilustración, hermanos. ¿Qué hace una mujer que es infiel? Bueno, fornica, se prostituye. ¿Qué hace una mujer prostituta, hermanos? Entonces, en los prostíbulos, ¿qué hacen esas mujeres? Lo que hacen es, vienen hombres y pagan una determinada cantidad de dinero para tener relaciones sexuales. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo de Judá? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que dice allí que peor tú haces, ¿no? Más bien tú en vez de que cobres dinero, de eso, tú pagas dinero más bien para que tengan esas relaciones sexuales. Más o menos la figura es así, ¿no? O sea, se pervirtió peor el pueblo de Dios. Hoy en día diríamos, pues la iglesia. Ojalá que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿no? Porque es un llamado que Dios lo ha hecho así. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, dicen. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Ahí está. Se corrompió más que eso, los sodomitas, que el Samaria. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. O sea, han hecho peor pues, que los sodomitas. El pueblo de Dios, ¿ah? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál era el problema, la causa, hermanos, de los sodomitas? ¿Por qué se convirtieron así? Dice acá, soberbio. Ahí está la palabra, soberbio. ¿Qué cosa es soberbia? A ver si alguien ayuda a decir qué cosa es soberbia, ¿no? O sea, esa es la causa, ¿no? La soberbia. Otro, ahí está, la saciedad de pan. O sea, abundancia de pan, saciedad de pan. Había cualquier cantidad de comida. Y entonces, ahí podemos pensar, ¿no? Ahí tengo de todo y así, como si fuera una bendición. Más al contrario, eso se convierte en una maldición, hermanos. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, eso nos corrompe, hermanos. Comemos hasta de más y nos enfermamos, nos matamos y también nuestro cuerpo ya funciona mal, hermanos. Hay una tendencia justa o fácilmente uno cae pues en los pecados de Sodoma. Abundancia de ociosidad también, hermanos. Ahí está, la ociosidad. Cuando uno no está ocupado, ¿no es cierto?, en las cosas que tenemos que hacer, entonces justamente el enemigo, como dice, mente ociosa, taller del diablo. Ahí está el dicho, hermanos. Entonces, esas son las causas: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, dice, y no fortaleció por la mano del afligido y del menesteroso. Si tenemos de más, hermanos, deberíamos compartir, ¿no es cierto?, con aquel que no tiene, ¿no es cierto? No, más o menos la idea es esa, ¿no? Porque también ellos no fortalecían al afligido, veían a la gente necesitada, pero no ayudaban, ¿no? Teniendo, ¿no? Al menesteroso no ayudaban. Entonces, ese problema, miren, del pueblo de Dios, del pueblo, está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de la gente de afuera. Y nosotros también, nos está señalando a nosotros, a la iglesia también, pues de hoy día. Y se llenaron pues de soberbia. ¿Ah? Y otra vez aquí dice soberbia. ¿Qué cosa es soberbia, hermanos? ¿No? ¿Qué es, cómo es un hombre soberbio? ¿No? Es un hombre, como hermanos, a ver, e hicieron, dice, abominación delante de mí, dice, ¿no? Y cuando lo vi, las quité, dice. Bueno, los comentarios, hermanos, dice, la advertencia. Soberbia. La Ajá. soberbia es un sentimiento de superioridad exagerada que una persona tiene sobre los demás. Es una actitud de orgullo excesivo, arrogancia o altivez que lleva a alguien a creerse mejor, más importante o más valioso que los demás. Eso quiere decir ¿no? La Muy soberbia. bien. Gracias, hermana, gracias. Y justamente, hermano, está señalando a nosotros, a la iglesia adventista del séptimo día, a la última iglesia, hermano, nos está señalando ese pecado. Y en Apocalipsis capítulo 3, directamente Dios nos está llamando la atención a nosotros, a ti, hermano, que estás aquí,
en la sala y a mí también nos está llamando la atención, porque dice, tú dices, ya decimos que tenemos espíritu de profecía, que conocemos la verdad, que todo decimos, ¿no? Pero tú dices que estás viendo, tú diciendo, no, o sea, que estás diciendo las cosas, sabes lo bueno y lo malo. No, tú crees que eres rico, ¿no? Así, el Señor, mira, el Señor nos dice a nosotros, los que estamos acá. Pero yo te voy a decir que tú eres un pobre, desventurado, ciego, ¿no? ¿No? Desnudo, así nos dice Dios a nosotros, los que estamos aquí en esta sala. Eso es lo que dice en Apocalipsis, me parece que está en el capítulo 3, ¿no? ¿No? Claro, nosotros podemos estar alabando, pero esa es la soberbia, eso se llama soberbia, ¿no? Y nos sentimos superiores a los demás, ¿no? A las otras personas que decimos que no conocen nada, entonces nosotros sabemos. Entonces, esa es la soberbia, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, Dios dice, pero sin embargo, tú eres un pobre, ciego, desnudo, ¿no? Bueno, entonces dice, hermanos, ahí Dios dice todas esas cosas. Te digo todas cosas no porque quiero destruir, sino porque te amo, dice. Porque dice, te castigo porque te amo, dice ahí la Biblia, ¿no? Ahí el Señor, porque eres mi hijo. No eres un hijo, o sea, como quien dice, no, de fornicación, ¿no? Sino eres mi hijo, dice Dios, por eso te estoy llamando la atención, para que te arrepientas. Yo estoy a la puerta, estoy llamando, estoy tocando la puerta. Si abres la puerta, yo voy a entrar a ti y vamos a cenar juntos. Eso es lo que nos da el mensaje a nosotros, hermanos, como fue advertencia, pues como dice, la advertencia dada a través del relato de Sodoma y Gomorra a quienes viven en la tierra en estos últimos días es clara, hermanos, es clarito. Finalmente los malvados también serán destruidos por el fuego, como se describe con tanta claridad en Apocalipsis 20. Ajá. En Apocalipsis 20 vemos en qué va a acabar el fuego también ahí en la tercera venida, ahí ya se va a renovar incluso esta tierra con fuego y también la gente va, ahí le va a caer fuego y va a ser ceniza, pues, ¿no? Así como el diablo y también todos los que no han querido la salvación. El pecado es notablemente engañoso, hermanos, en el sentido que nos impide, pues, hermanos, percibir la condición de nuestro propio corazón. Ese es el problema. No nos damos cuenta en qué situación está nuestro corazón y hace que nuestras transgresiones nos parezcan aceptables. Pensamos de que ya no hay problema, no, pues así, ¿no? Soberbios, o sea, orgullosos, entonces pensaba que no es pecado, no normal, pero no es así, pues hermanos, no. No nos damos cuenta, eso es lo que está diciendo el comentario. A diferencia de las de los demás, ¿no? A veces nos comparamos, no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos mal. En el mismo capítulo donde Dios habla de cuánto ha amado a su pueblo, también le advierte que aunque este no cometió los mismos pecados que Sodoma, se ha vuelto más perverso que ella, como hemos leído en Ezequiel 16:40, más perverso, ¿no? Peor que los sodomitas. Miren, ¿a quién? Está haciendo a la iglesia, así como el pueblo de Judá. Israel había estado pues fornicando, como dice Ezequiel 16:41, ¿no? Ahí dice, ¿no? Y quemarán tus casas a fuego, dice, y harán de ti juicios a ojos de muchas mujeres, y hacerte es cesar, dice, hacerte cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Esto está refiriéndose aquí, hermanos, al pueblo de Dios, hoy aplicando a la iglesia, hermanos, dejar de ser rameras, o sea, decir, ¿no? De que sí le amamos a Dios, que obedecemos todos los mandamientos, pero sin embargo Dios conoce nuestro corazón, que tal vez estamos viviendo así como una ramera, ¿no? Sacándole la vuelta al Señor, no coqueteando con el mundo. Ni tampoco darás más, dice, ni tampoco darás más don, o sea, pagar incluso, ¿no? Para que el diablo se meta incluso en nuestras propias vidas. Es decir, cometiendo adulterio espiritual, pues hermanos, imagina la sorpresa del pueblo de Dios cuando sus integrantes escucharon que eran más malvados que gente famosa por su maldad. Jesús estuvo con ese pueblo
y vio pues esa condición del pueblo judío que lo clavó pues a Jesús en la cruz. Imagínense, hermanos, hasta qué estado llegó su pueblo. Vino a salvar a su pueblo y su pueblo lo mata al Señor Jesucristo y no lo acepta. Actualmente el pueblo judío no acepta a Jesús como pueblo, pues hermanos, hasta qué extremo ha llegado. Ahora estamos viviendo hoy en día, hermanos, en esa realidad. Bueno, esto no es una novedad acerca del antiguo Israel ni de la humanidad, dicen, ¿no? En Romanos, hermanos, 1, 18 al 32, ahí, hermanos, vamos a ver de nuestra realidad ahora, nos está diciendo con este subtítulo o título, la ira de Dios contra la injusticia. Dice así, porque la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Ese es el problema. A veces no se dice toda la verdad y podemos estar restringiendo alguna parte, ¿no? Porque no queremos que nos señalen nuestro pecado, hermanos. Ese es el problema. Dentro de la iglesia, de repente, no se diga, se van a molestar las personas o esto, aquello, ¿no? Claro que hay que decir las cosas como dice la Biblia, con amor, ¿no? No estar señalando, juzgando, no somos jueces tampoco nosotros. Aquí la Biblia nos está señalando, yo no soy el que digo porque soy un pecador, ¿no? Que estoy reflexionando, ¿no? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, dice, ¿no? Dios se lo hizo evidente, dice, ¿no? Ahí, o sea, mostró, hace evidencia, ¿no? ¿No? Porque desde la creación del mundo, hermanos, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Claro, Dios se ha manifestado por la creación. Nadie puede negar que hay un Dios. Por la misma creación, uno mira la creación, entonces tiene que haber alguien que haya hecho toda esa creación. Y ese es Dios, pues. Así que es innegable para todos, que uno diga que es ateo, pero ahí está, se muestra visible, ¿no? Que hay un Dios, ¿no? Justo, amoroso. De manera que no tiene excusa, pues no hay excusa, no hay justificación, aquí no hay excusas, pues hermanos. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron pues como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Entonces lo llevan a la broma, las cosas de Dios, ¿no? Vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí el corazón se entenebrece, se oscurece, dice. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Necios, hermanos, ¿no? Y cambiaron pues la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. Está hablando, hermanos, de la idolatría. ¿Y cómo? Está diciendo Dios que un necio hace eso, ¿no? A Dios dice, a una figura que uno puede hacer de Jesús, ¿no? Le empieza a aprender le hace sus cultos, no a la foto, no a la figura, ni siquiera foto, ¿no? De la figura que es, o de repente ni siquiera a la figura de Dios y todo, ¿no? Entonces le hacen a un animal, pues como los egipcios, ¿no? A la vaca, le adoran, ¿no? Este es nuestro Dios, como a Aarón. Decía, ahí está este torete, de oro, dice, nos ha sacado de Egipto. Cambia, eso se llama necedad, se volvieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, así, que dicen santos en los templos, es corruptible, le dicen que ese es un santo y le veneran. Eso es necedad, hermanos, eso es lo que está diciendo la Biblia. De aves también, de cuadrúpedos, hay lugares donde adoran, ¿no? A todas las culebras, a los sapos, a todo, ¿no? Adoran ahí en la India y todo, adoran de todo, hermanos, y de reptiles también. Por consiguiente, dice, Dios los entregó pues a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, ahí es donde uno, cuando no ve a Dios como Dios es espíritu, hermanos, y es de respeto, por eso el temor a Dios es importante, hermanos, entonces cuando uno no hay ese respeto a Dios, entonces, ¿qué pasa? Dicen, ¿no? A Dios con sus cultos, hacen sus cargos, se dicen, ¿no? En los pueblos,
Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a bailar, tomar y ahí están fornicando, ¿no? Ahí delante de su santo, ¿no? Que dicen hermanos. Entonces deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Se meten con unos, con otros, se corrompen, pues hermano. Eso es lo que está describiendo de hoy en día lo que está pasando, porque cambiaron pues la verdad de Dios por la mentira. Entonces ahí está pues la mentira, hermanos, y la gente acepta esa mentira, pues y se aferra a esa mentira, hermanos. Y adoraron pues y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, pues hermanos, quien es bendito por los siglos. Amén, dicen. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. O sea, acá cuando dice los entregó a pasiones degradantes, Dios no te impide. Si tú quieres vivir así, como hicieron los sodomitas y peor que es cosas, no hay problema, tú haz, tú eres libre. Dios no te, por eso lo dice, no, por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres, ahí está hermanos, cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. El uso sexual, hermanos, entre una mujer y un varón y dentro del matrimonio, pues la mujer lo ha cambiado, o el varón también, ¿no es cierto? Antinatural, ¿no? Relaciones antinaturales. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, ¿no? Se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahí está. Relaciones homosexuales, pues no. Hombres con hombres, está diciendo. Y recibiendo en el sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y de ahí la consecuencia, hermanos, ahí está, por ejemplo, el SIDA y tantas otras enfermedades, ¿no? No sexuales, hay una infinidad, ¿no? Entonces ahí está, hermanos. Eso es lo que está diciendo la Biblia, la palabra de Dios está diciendo, ¿no? Recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como Cáncer, ellos, hermano, cáncer. también, todas las enfermedades que hay, ¿no es cierto? Por ir en contra de lo que es natural. No solamente esto en las relaciones sexuales, aquí está hablando de esas relaciones contra naturaleza, relaciones sexuales contra naturaleza, ¿no? Pero también, hermanos, en la desobediencia, pues desobedecemos la ley de Dios, entonces pues nos viene cáncer, nos viene todo tipo de enfermedades, ¿no? Porque no obedecemos, pues somos desobedientes, tercos, ¿no? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿no? Dios los entregó pues a una mente depravada. Ahí está, hermanos. Deja en libertad, Dios, ¿no? A una mente depravada. Nos convertimos en depravados para que hicieran las cosas que no convienen, estando ellos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, esto lo he resaltado, hermanos, y eso es lo peor que puede haber, ¿no? De todo diría, hermanos, el peor pecado es ser chismoso. Eh, Lucifer ha llevado chisme, pues, ¿no? Hablando mal de Dios y ha hecho caer tercera parte de ángeles. El chisme es terrible, hermanos, el chisme. No escuchen, no escuchemos chismes, ¿no? No a nadie, ni seamos chismosos, hermanos. Ese es el peor pecado de repente, no ser chismosos, murmurar, estar hablando de otras personas o mal, a veces, y así destruimos nuestra iglesia, empezamos a hablar, ay, mira que el hermano, hoy mira que el pastor esto, aquello, y ahí metemos en la mente de nuestros hermanos basura, al diablo le metemos y ya miran a nuestro, o al otro líder, ya lo miran mal y se desune la iglesia, ya no hay respeto, ya no hay obediencia. Entonces eso es ser chismosos, hermanos, ¿no? Detractores o aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos pues de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. O sea, se ríen, ¿no? Ah, ya, entonces, sí, se está sacando la vuelta a su mujer, ja, 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 se ríen, sí, pues esto, aquello, no, que eres un saco largo, cuando es fiel le están diciendo saco largo y tantas cosas, ¿no?
empieza, así lo toman a broma, pues, ¿no? Las cosas correctas. Se burlan de eso. Entonces, así estamos viviendo en ese mundo, hermanos, y eso está hablando de la iglesia, hermanos, que en la iglesia esas cosas, no hay ese temor, ese respeto. Pablo presenta una larga lista, lo que he leído es la Biblia, hermanos. Ahora al comentar, dice Pablo presenta una larga lista de faltas humanas que podría haberse escrito sobre la base de las noticias actuales. Si tú ves las noticias actuales, ahí está todas esas cosas que estamos mencionando en la Biblia. La descripción que hace Pablo del pecado de los gentiles o paganos no pretendía que los judíos se sintieran superiores, sino que el pueblo de Dios comprendiera por fin la gravedad de sus propios pecados. Eso es lo que Dios ahorita quiere, es que comprendamos nosotros la gravedad de nuestros propios pecados, hermanos, ¿no? Natán hizo lo mismo cuando habló a David. ¿Recuerdan David? No por ocioso, o sea, un momento de ociosidad, hermanos, vino la tentación, ¿no? Como dicen, ¿no? Esa es una de las causas, la ociosidad, hermanos. Y entonces ahí miró a la mujer desnuda y cometió adulterio, asesinato y todo, ¿no? Y él ni cuenta se daba, pensaban que como es rey, ¿quién le va a decir algo? Y es nosotros también, acá como somos de la iglesia de Dios, ¿quién te va a decir algo, no? Pero, hermanos, Dios está viendo nuestra vida, ¿no? Entonces Dios está viendo la vida de David y entonces haciendo una ilustración, el profeta Natán, Dios lo utiliza a Natán, dice, anda, corre, llama la atención a mi hijo David. Y Natán le dice, oye David, te voy a contar una historia. Ha venido un hombre rico, digo, un hombre, una persona ha venido a la casa de un hombre rico, ¿no? Y ese hombre rico tiene bastantes ovejas, tiene de todo, tiene. Y ha venido pues a alojarse y te puedes imaginar que este hombre rico a otro hombre, al vecino, digamos, ¿no? Que tenía solamente una ovejita, le ha quitado su ovejita y lo ha cocinado eso y le ha dado de comer esa ovejita que le ha quitado. Mira, ese hombre que tenía solamente una ovejita. Entonces David ahí se hace, ¿no? El que es justo y dice, uy, ese hombre rico que ha hecho esas cosas merece morir, o si no, que pague 5 veces lo que ha hecho, que devuelva. Y el profeta Natán le dice, mira, oye, David, Dios ha dicho que ese hombre eres tú, teniendo tanto ahí, mujeres, tantas cosas, mira aquí, riquezas, todas cosas, ¿qué has hecho? A tu general, ¿no? Urias, le has quitado su única ovejita, su esposa, ¿no? O sea, así figuradamente. Entonces, Natán, o digo, David, al ver que Dios le señaló, recién se dio cuenta, hermanos. Recién dijo, uy, soy un hombre muerto, dijo, no merezco morir, claro. Porque él mismo se dio la sentencia que merecía morir. Entonces, pero Natán le dice, mira, Dios te ha perdonado tu pecado, porque se arrepintió, ¿no? Entonces, pero las consecuencias sabemos lo que vino por consecuencia de haber hecho eso, ¿no? Porque Dios podía haberle dado muchas cosas, dice así la Biblia, y de todo, ¿no? Nada le faltaría, pero por lo que ha hecho, entonces truncó las bendiciones de Dios, pues, ¿no? Entonces, hermanos, así Dios nos está llamando la atención a nosotros. Entonces ahí, hermanos, dice, le contó la historia de un hombre rico que robó el único cordero que tenía un hombre pobre. Esta historia encendió pues el furor de David, no reaccionó, pero dice en la Biblia, segunda de Samuel 12:5, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Ese es su juicio de David, ¿no? Merece, pero era él, pues, merecía morir. Pues la injusticia, hermanos, descrita era obvia, pues no. Aún así fue necesaria la declaración de Natán. Y Natán, el profeta, le dice, tú eres pues ese hombre, Dios ha dicho que tú eres ese hombre. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero mira, ¿a qué has hecho? ¿No? Y te hubiese dado muchas cosas más, dice, ¿no?
para que David se viera pues reflejado en la historia, hermanos. Es importante recordar que la Biblia no se dirige principalmente al mundo exterior, hermanos, sino al propio pueblo de Dios, o sea, la iglesia. La descripción de los atroces pecados de otros en Apocalipsis 3 y 17, hermanos, es una advertencia de que nosotros también podemos caer en la misma trampa, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir a un hermano o hermana que nos despida con una oración, hermanos. Alguien, por favor, ayúdenos, despídanos con una oración pidiendo tal vez perdón de Dios, que nos acuda a nosotros, que nos transforme, que podamos ser verdaderos hijos de Dios, temerosos de Dios, arrepentirnos de las cosas de hermano, ni cuenta nos damos, hermanos. A ver, ¿alguien quiere orar, hermano, hermana? Yo a orar, hermano. Ora, hermano, ora, ora. Pide a Dios. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, venimos esta hora, señores, en este momento, Señor, arrepentidos y perdona nuestros pecados, Señor, sin darnos cuenta como David lo pasamos día tras día, tal vez. Señor mío, Dios mío, por favor, Señor, ayuda, Señor, a reconocer, Señor, discernir las cosas buenas y los malos de los. Señor, por favor, Señor, cada día acompáñanos, ayúdanos, Señor, tanto en comprensión, lectura de tu palabra. Señor Todopoderoso, venimos esta hora arrepentidos, Señor, al escuchar la lección de este final de los finales que vendrá y que lo pasó también Sodoma y Gomorra. Señor, ayúdanos este día, acompáñanos, Señor, en los quehaceres, Señor, de cada familia, de cada persona, de cada hermano. Señor, gracias por las lecciones, Señor, que hemos escuchado. Gracias. En nombre, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Amén, 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 hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, que con la ayuda del Espíritu Santo hagamos las cosas bien, hermanos. Hasta mañana, que Dios los bendiga. Hasta mañana, bendiciones para todos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta mañana, hermanos. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala, que Dios los bendiga. Hasta mañana con todos. hasta- Dios te bendiga a hasta- todos. hasta mañana, hasta mañana.